A ver, bueno, ya nos conocemos, para los que no nos conocen, somos del Centro Vitalidad Omega y nosotros hacemos terapias de diversas cosas. En particular, lo que es protección energética, lo estamos usando para el tema de problemas mentales, ansiedad, depresión, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Cualquier cosa, ahí nos pueden contactar para servicios y a nivel grupal estamos dando una sesión a la semana, ¿no? Y están de acuerdo a la lista, ese es un servicio a la comunidad para personas, digamos, que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Más que todo es que la persona esté consciente y quiera hacerlo y esté, digamos, en colaboración, que colabore, ¿no? ¿Sí? Eso. Ok, entonces, para resumir lo que hace un rato estábamos comentando, el mundo actualmente, y no solamente el mundo de aquí en la Tierra, sino el universo, tiene en realidad varias capas, se llama, ¿no? Varias capas. Entonces, pero la capa que nos interesa actualmente, que tiene que ver con el tema de la esquizofrenia, se mueve a nivel de la 4D, ¿no? Y esto, digamos, en la 3D es el ambiente físico, y cuando nuestra parte física, digamos, deja de funcionar, nuestra parte energética, ¡plum!, va a la 4D, ¿no? Y ahí es donde están los problemas, ¿no? En el sentido de que no es que haya siempre problemas, porque ahí también hay seres, digamos, de alta vibración, ¿no? Hay seres muy amables, ¿no? Pero así como hay también, hay seres que no son muy amables, como que si yo soy muy malvado y me voy a la 4D, sigo siendo malvado, porque mi pensamiento no cambia. Esa es la idea, ¿no? Y mi individualidad sigue, mi conciencia sigue, ¿sí? Entonces, y esas de ahí son de las cosas que generan los problemas, ¿no? Pero ok, listo. Entonces, a ver, lo que hoy día vamos a ver son cuatro puntos. El primero es, Leonardo le va a dar un espacio para que nos comente su experiencia. Después vamos a entrar al detalle del método de imanes también, que algunas personas, y el detalle de la literatura, de dónde pueden profundizar, si lo desean. Después vamos a hacer una media hora de meditación para fortalecer nuestro campo energético. Y después al final vamos a hacer la coordinación grupal. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, Leonardo, ¿está por acá? ¿Aló? Leonardo. A ver, ¿me escucha? Sí, claro, muy bien. Listo. Este, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Leonardo. Yo desde hace 4 años empecé a tener un problema que empecé a escuchar voces de todo tipo, ¿no? Agresivas, tipo de manipulaciones, de todo tipo, ¿no? Había también buenas, de cosas buenas. Disculpe, la cámara no la tengo activada, ¿verdad? No me ven. Ah, no, a ver, un ratito, solicitar. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Oh, ¿sí me ven Solicitar, o? solicitar inicio de audio le he dado. A ver, solicitar inicio de. Ay, ahora sí, ahora sí. Pero, uy, Ah, sí. ok. Ahora Bueno, sí, hola, ahora sí. Ya. ahorita voy en el transporte público, pero hay un poco de ruido. Ok. Voy aquí. Ujú. Bueno, así como les decía, hace unos 4 años fue que yo empecé a sufrir de lo que le llamamos, ¿no? Las voces. Era el deseo tipo y quería hacer muchas cosas. Eh, el problema de tener estas voces es que uno empieza a querer entenderlas, querer saber qué es, porque algunas veces no, pues que piden dinero, situaciones de todo tipo, ¿no? Pues uno no quiere salir. Entonces, yo empecé a buscar algunas formas. La medicina pues, no me servía, me enteraba en algunas. La risperidona, entonces me cambiaron a otra, ibuprofeno, pero no me quitaban las voces, ¿no? Y actualmente todavía las tengo. Pero lo que pasa es que ahora lo que yo escucho ya es mis pensamientos. Entonces, de alguna manera puedo decir lo que ya no me afecta, ya no me impide salir, ¿no? Ujú. No sé, ahora les voy a decir, no sé yo realmente si sea mi caso solamente me puedo funcionar o no, pero, pero mi caso es de que yo empecé a tocarme aquí, en esta parte,
y ujú, por un tiempo prolongado. Esta parte es un poco más, este, se siente más carne, pero no es tan duro como lo demás, es una parte más sensible, es muy sensible. O sea, no sé la ujú, dimensión muy bien, ujú, es por sí, esta sí, ok, se ok, toca y es más hundido, es una parte más hundida que se siente, hay un pequeño huequito, se siente. En ujú, esa parte, si uno se empieza a tocar tantito, empieza a doler como una parte un poco más sensible. ujú. Entonces, pues yo en las desesperaciones empezaba a hacer varias cosas, ¿no? Entonces yo me presionaba aquí cuando tenía esas cosas, ¿no? ¿En los dos Me presioné lados? de los dos lados. Yo ahorita estoy agarrando el Ok, celular, pero ok, sí, sí, claro. ¿Y qué estoy tiempo te presionabas? más o menos unos 10 minutos. Pero aparte, lo que hacía también, no nada más era presionar, sino sentía yo así un poco ganas de, como de enojarme. Me metía en el sentimiento del enojo, no del miedo, sino del enojo. Enojo, ok. Me enojaba así. Pues eran dos cosas, ¿no? Yo me enojaba, así, Ujú, un poco, y me presionaba. Este, después de cierto tiempo, pues empecé a notar que yo podía hacer que esas cosas hicieran lo que yo pensaba. Se siente como un match, no sé explicarlo, pero se siente como que de repente el cerebro jala eso y ya lo que tú piensas lo escuchas. Más ujú, o menos yo tuve que estar así experimentando conmigo pues, unos como 3 semanas, más o menos. Pero era una presión en ese hueco. ok. Es Y 10, mande. sí, 10 minutos al día, en la mañana, en la noche, en la tarde. ¿Cómo era tu No, rutina? no había un tiempo definido. Al viernes podía ser en la mañana, 2 veces a la mañana, 4 veces. Ujú, Pero lo que yo tenía que era, las voces eran muy fuertes, yo en cualquier ruido las escuchaba. Eso sí ujú, tengo que decirlo, que no eran voces muy lejanas. O sea, cualquier ruidito, un ventilador, escuchaba yo el ruido de las voces. Era muy sensible, se puede decir, ¿no? ujú, Entonces, cuando yo me hacía esto, como a las 3 semanas yo empecé a notar que ya podía ya cambiarlo fácilmente, ya estaba, ya la adaptaba, ya me adaptaba fácil. En 3 semanas yo ya podía adaptarme, ya incluso ahorita lo hago, yo lo controlo, pues a veces de repente sí, como le digo, no soy así, pues, de repente sí empiezo a escuchar cosas así diferentes, pero nada me concentro, ya no necesariamente, ya no me concentro, ya los cambio a mi gusto, se puede decir, ¿no? Entonces ujú, les digo que a veces estoy contento, ¿por qué? Porque yo como las controlo, pues digo, no, hago que digan chistes, cosas así, ¿no? O sea, ok. ya, como ya lo conozco, ya digan lo que quieran, pues Ujú, ya a veces hasta bromeo, hago bromas y me río, ujú, cosas, ya no pienso cosas negativas, ¿no? ujú, ujú, Ya puedo pues, salir ok. sin problema. Y es una manera también de demostrarme, porque yo lo hice para demostrarme de que es mío, ¿no? Es parte de mí. Es eso Ujú. que tengo, de alguna manera, mí lo genero. Tú lo controlas. Ujú. Así es. Claro, es bueno. Hay personas que toman medicamento y está bien. Esto no afecta en el medicamento, pero ayuda a demostrar a que las personas sepan que es de uno, porque hay personas que van a seguir con miedo, ¿no? Que Ujú, no saben qué es realmente o si es otra cosa, pero con esto yo creo que si a alguien le funciona, se van a ujú, demostrar que pues uno lo controla, uno lo puede, bueno, a las claro. con eso pueden salir más Ujú, tranquilas. claro. Sí. Ujú. Ahora, digamos, para que te haga efecto, ¿qué tiempo pasó, Enrique? Como ponte que ahorita las personas quieran hacerlo. ¿Lo hacen hoy día, mañana, pasado mañana? ¿De poco se va yendo o cómo lo has sentido tú? Sí recuerdo que las primeras veces sí duré como unos 30 minutos porque me enojaba, así como si estuviera muy enojado, lo hacía así, me apretaba todo y empecé o bueno, me enojaba porque no sabía qué era. Al inicio me enojé
y de repente empezó a llegar una sensación de que podía cambiar, pero no mucho. Entonces después me empecé a presionar y eso me ayudó mucho a poder cambiar. Y me acuerdo que las finales que podía hacerlo ya con mucha mejoría, pues sí, eran como 20 minutos la duración de 20 minutos que era Ujú, presionar, ujú. enojarme y ya después poquito a poquito se empezaba a había Bajar. algo, se siente como se, se une al cerebro, se engancha. Ese es el Ujú, detalle. ujú. Y el O- detalle ahorita que tengo pues, es de que yo, como ya las controlo, pues ya no puedo escuchar otra cosa más que lo pienso. Ese es el detalle, nada más que hay que tener cuidado, ¿no? Que se corre de ese riesgo que ya no puede, se puede escapar de uno mismo, se puede decir, ¿no? Ujú, ujú. Pero, pero yo creo que sí ayuda, como les repito, para ayudarse a sí mismo, a saber que sale de uno, ¿no? Todo esto sale de uno. Ujú, ujú, Más o menos ujú. esta parte. Sí, 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 lo estoy sintiendo. Digo, es una parte muy sensible, se siente muy sencilla. Ujú. Y aparte, yo me tenía que sentir ese sentimiento, no de miedo, sino de coraje, tener Correcto, coraje, correcto. fuerza. Me Ujú. enojaba. Y incluso antes de que pase eso, se llega a una, bueno, en mi caso, se llegó a una parte en la que sientes así como casi un desmayo, no, no es un desmayo, sino, yo creo que es el mismo dolor de esta parte que se siente. Y después de ese dolor, ya es que ya puedes a- hacer que se, un- que se- que tú hagas esas dos. Ujú. Ah, Perfecto. Ok, Leonardo, muchas esa gracias. fue mi experiencia. Y Ujú, pues antes de que yo pudiera hacer eso, yo no, era muy difícil que yo saliera. Ya actualmente pues camino, salgo a todos lados, ya controlas, sin miedo, ya sin miedo, controlas, controlas, digamos, tu mente, sí, ¿no? sin control. Eso es claro, Ya, eso es ajá. perfecto, perfecto. Listo. No Ah, sé si alguien, sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien si que alguien quiera tenga preguntar? dudas. Les digo, nada más sí quiero recordarles que si a alguien sí le llega a funcionar esto, nada más sí tiene que tener personas que sepan, ¿no? Esto, que están haciendo eso, porque cuando de repente yo pude juntar eso, unir las luces, sí fue un poco desesperante. Entonces nada más tiene que tener compañía de alguien, ¿no? Ujú, ujú. No, no Claro. esa fue pura experiencia mía. O sea, yo no sé, es más, no sé qué tal si yo tengo una unión nerviosa más cercana aquí, pues es un decir, ¿no? Ujú, Por eso me ujú, funcionó, puede ser. ujú, ujú. No, eso fue puro experimentando en mí. Ok, No, ok. no saqué la información de ningún lado, fue pura De experimentación. este, experimentación. Ok. Que me Claro, ayudó. es cuestión de probar, porque hay puntos sensibles. Por ejemplo, cuando es dolor de cabeza, uno a nivel de acupuntura, por ejemplo, se ponen aquí arriba de las cabezas, se clavan, la aguja se clava acá, o uno con la uña puede hacerlo acá. Esa era Ah, una práctica de acupuntura, para bajar la sensación de dolor, y baja, y baja, y baja. O sea, yo, bueno, yo sé acupuntura y cuando la persona está con dolor aplico en hay ciertos puntos estratégicos, ¿no? Pero si no hay aguja, con la uña también uno puede hincarse la punta del cerebro, va a doler un poquito, pero ahí le va a bajar, le va a bajar, le va a bajar. Ujú. Ok. ¿Alguien tiene alguna consulta? Aprovechando, Leonardo está por acá. si hay alguna otra duda, y sí le digo, nada más que si lo intentan, sí que estén con una persona, que estén con personas más de confianza, Ujú. o si les llega un poco de desesperación más que nada, yo creo, ¿no? Ok. Pero, Ah, pero sí les digo, si les funciona, qué bueno, para que se demuestren que sale de uno ujú. y ya lo pueden controlar. Bueno, es Con tu experiencia. mi experiencia. Me pasó, fue algo Ujú. raro, pero no podía creerlo yo Ok. cuando pasó eso. Fue mágico, ¿no? Sí, 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 entiendo. Porque yo cuando iba así en lugares, pues yo empezaba en mi mente a pensar, pues ya viene tal persona, un famoso, ¿no? Entonces ayuda también a elevar
y quitarse el miedo más que nada, porque Ujú. si uno desconoce y no puede controlarlo, es mucho miedo, o sea, es muy feo. Sí. Ok, claro. Si alguien lo controla, pues, qué bueno. Perfecto. Ya pues, vamos entonces después a preguntar en el grupo, ¿no? Que prueben y que nos comenten su experiencia. También, Leonardo, comentabas que tenías tu método para cuando no podías dormir. Por ejemplo, John a veces no puede dormir. Acá nos comenta. O antes. Sí, ¿Qué aplicas tú? sí, es verdad, se me había pasado ese punto. A mí me dieron este medicamento de vitamina, si no mal recuerdo se llama. Son pastillas para dormir, aparte también. Bueno, yo empecé a tomar las pastillas, pero yo quería dejar las pastillas, ¿no? Entonces, yo empecé a notar que antes de dormir, si yo me concentraba, yo me acostaba normal, pero lo que yo hacía es pensar, tener mucha imaginación, cerrar los ojos y empezar a imaginarme cosas, dejar de pensar, por ejemplo, si mis voces decían algo, omitir nada, dejarlas en paz. Solamente en mi imaginación, me imaginaba, no sé, un campo, flores, muchas cosas, o sea, mucho la imaginación. Y en mi caso yo siento que poco a poco el cerebro, como ya usaba la imaginación, ya es una forma en que se preparaba el cerebro a irse durmiendo solito. Y eso también, yo ya dejé las pastillas para dormir. Ujú, Y es nada más, es acostarse normal, en una posición buena, cómoda, cerrar los ojos y usar mucho. ¿Cómo? ujú, Sí, quisiera usar mucho mi imaginación ujú. y, y es lo que me ha funcionado también. Sí, en ese momento es nada más pura imaginación, lo que tú quieres. A veces yo creo que no puedes meter ruidos en tu mente porque se juntan las voces, pero ya, por ejemplo, ya que yo lo domino, pues ya yo puedo imaginarme voces que cantan, pero ya sin usar las voces del exterior, vamos a llamarlo, sino nada más las internas. Yo Ujú, sugiero que las personas que quieran intentarlo traten de imaginarse nada más imágenes, sin ruidos, poco a poco que lo intenten. Sí, ujú, porque si usan voces, se puede haber un conflicto, yo creo. Este, pero si pueden, pura imaginación nada más. Y ujú, ya después cuando se dan, empieza el ruido del audio, no, lo que escuchamos, ¿no? Los medios, ya empieza solito. Sí, sí, también se me pasó comentarles eso, que ya puedo dormir sin pastillas. ujú. Ok, Leonardo. Listo. Sí, si, Au- si alguien tiene dudas Ujú. ¿Algo que o quieran preguntar, sí, para profundizar a un tema o está claro? ya si alguien lo prueba, puede irlo Ujú, comentando también en el grupo y ya ujú. les voy respondiendo o mandan Correcto, mensaje. correcto, También. correcto. Sí, Y listo, ¿no? si alguien tiene, bueno, yo creo, si alguien empieza a notar una diferencia, pues que lo comente también en el grupo, ¿no? Sería Ujú, bueno ujú. para una retroalimentación. Claro, claro. Perfecto. Listo. Entonces, acá tú dices del ojo, acá, ¿no? Ah, ¿Eh? exactamente. Está Acá. más o menos donde está el orbital, justamente en dirección al oído. Ajá. Es la Ok. parte más honda, vamos a decirle, que se Ok, sí, siente, hay porque un pasa, huequito. Hay un hay un huequito. huequito Claro, hay un que se huequito ahí. nota. Ahí, ahí, ahí. Y duele ahí. Duele, ¿no? Y es muy sensible, exactamente. Es muy Por eso, sensible. como es muy sensible, yo creo que como hay mucho nervio ahí, puede de alguna manera interactuar, de alguna manera, no sé en qué forma, la Ujú, mera verdad, ujú, ujú, pero sí, en mí es muy sensible, sí, me lastima y sí me siento un poquito así, más cansado. No sé ujú. si a alguno le pasa, tóquense Ok. y van a ser Ujú. Sí, más, sí, está claro. Está claro acá el punto. diferentes. Es Ujú. muy, es el único punto de toda la cabeza de los norteños. De toda la Ok. cabeza es el único punto más sencillo. Más sencillo. Claro, Ajá. ahí Leonardo voy a chequear a nivel de acupuntura qué punto es, porque hay puntos Ah, para, por ejemplo, para la ansiedad también hay un punto acá, en barras, técnicas de barras usan acá, acá del estrés, ah, hay varios puntos que se usan en acupresión.
pero este punto es bueno, hay que averiguar sobre eso. Listo, pues, Leonardo, muchas gracias. Entonces ya ahí, nada, vamos a escribir en el grupo y ahí para que nos comenten cómo les va con, ¿no? Con el método ahí que tú has encontrado. ¿Sí? Ujú. Ujú. Claro que sí. Ya. Listo, Leonardo, gracias. Entonces vamos, continuamos. No hay preguntas, ¿no? Aprovechen que estamos con Leonardo en vivo. ¿No? ¿Nadie? A la una, a las dos, a las tres, ya. Listo, ya Leonardo, gracias. Entonces continuamos No, pues con, saludos a todos que estén bien. claro, por Este, supuesto. yo ahorita, nada más les mando saludos, porque ustedes están en un sitio donde ya no tengo mucha señal, Ya, no, pero está muy bien, está muy para bien. Gracias compartir. por, correcto. Gracias por tu aporte. Ujú. Sí, al contrario. Listo, amigo. Listo, Que amigo. estén bien. Ok, listo, gracias. Entonces, a ver, vamos a continuar. Vamos a ver. Ya. Miren, este era el primer punto, ¿no? Que lo no nos comente, nos ha indicado que hay un punto detrás del ojo, más o menos a una pulgada, y hay un huequito y es sensible, ¿no? Entonces, nada, es cuestión de probar. Quien estén o a los familiares, ¿no? ¿No? Indiquen este método. Y nada, es un tema de prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Si a uno le funciona, puede ser que le funcione a otros, porque todos recuerden que, miren, por ejemplo, cuando hacen los investigadores, trabajan a nivel de pruebas de cualquier medicamento, generalmente lo prueban primero en ratones. Y en ratones incluso gradúan la dosis, ¿no? Y en base al peso, ¿no? Dice, pesa tanto, tanto de dosis, tanto, tanto, y en base a eso sacan para la persona. Entonces, imagínense, pues, en ratones funciona y en nosotros funciona. Si a un ser humano funciona, entonces es muy probable que en otro ser humano le funcione también, ¿no? Entonces es cuestión de probar, ¿sí? ¿Un comentario? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, listo. Entonces, ya. El siguiente punto que vamos a ver es este de aquí. A ver, miren, vamos a ver. Ya, es el método de los imanes, ¿sí? Entonces, para el método de los imanes vamos a comentarle algo más antes de entrar al detalle de esto. El señor Wicklang, Carl Wicklang, estamos hablando que él, digamos, 1890, 1895, 1910, ¿sí? Miren, en esa época, 1920, el doctor, digamos, se casó joven con su esposa y su esposa, ya fallecidos los dos, era medium. Ella era medium y el doctor era psiquiatra. ¿No? Pero para ser psiquiatra tiene que ser médico, ¿no? Ojo, para ser psiquiatra tiene que ser primero es médico, entonces él primero fue médico y médico en cirugía, en cortar cosas, ¿no? Cortar partes del cuerpo, ¿no? Y se casó joven y su esposa era médium. Entonces, aquí están mostrando un aparato que ellos inventaron en ese tiempo, el doctor inventó para retirar voces. Es un aparato que funciona a nivel de electricidad estática, máquina estática se llama acá, ¿sí? Y ustedes van a ver, digamos, en periódicos de ese tiempo se habla de esto, hay algunas noticias de este tema, cómo él usaba para estas cosas. Aquí quiero, después voy a llegar a dos imanes, pero primero hago esta referencia. Él tiene varios libros, él ha escrito varios libros. Este es el libro más conocido que él tiene, es este de aquí que se llama 30 años entre los muertos, que lo publicó en 1920, ¿sí? Entonces estamos hablando desde 1890 a 1920, toda su experiencia de cómo, digamos, de estar conversando con muertos, ¿no? Gracias a su esposa, que su esposa es medium, pues, ¿no? Entonces, acá tengo algunas partes del libro, vamos a ver, por ejemplo, esto acá es, ¿qué es lo que dice? Lo pueden conseguir en Amazon y también yo lo tengo en internet, lo pueden conseguir. Ponen Trenes con los Muertos, Doctor Wickland, y lo van a encontrar y lo descargan y lo leen y se van a enterar de cosas muy interesantes. Él lo ve como una investigación médica, en realidad. Y lo que dice aquí es esto, ¿no? Carl Wickland fue ¿no? un investigador psíquico y psiquiatra. Y en los años 20, ¿no? Él, digamos, todo lo que es la medicina psicológica convencional lo enrumbó por otro camino, ¿no? Y con la creencia de que lo que es la influencia en las enfermedades, ¿no? Es un resultado de los espíritus que han muerto, ¿no? Y Wilke llevó a la creencia que un montón de sus pacientes
¿no? Habían sido poseídos. Y a eso él le llamaba obsesiones espíritas, o sea, espíritus obsesores. Y que con shocks de bajo voltaje, ojo, mira, con shock de bajo voltaje, él lograba resolver los problemas, ¿no? Y con su esposa Ana, actuando como un medio, o sea, digamos, es como Maricruz es el medium que tenemos en el grupo, ¿no? Su esposa era otro medium, ¿no? Entonces ella podía, y aquí dice, ¿no? Ella guiaba y miraba el progreso del espíritu en el mundo, o sea, miraba el espíritu cómo se comporta, ¿sí? Los espíritus considerados a sí mismos autoridad o espíritus destructivos, ¿no? Que él escribió en 1924 y bla, bla, ¿sí? O sea, él en el libro está bastante detallado toda su experiencia, su trabajo, qué es lo que ha hecho, ¿no? Y aquí he copiado una partecita, ¿sí? Para leerlo juntos, ¿no? Que esta es en una parte del libro, ¿no? Dice acá, miren, miren, ¿ah? Dice, un día salía yo de mi casa a la universidad, miren, joven todavía, no muchacho, sin saber que iba a comenzar inmediatamente mi primera disección como estudiante. O sea, iba a cortar un cadáver, ¿no? Por consiguiente, el subconsciente de mi mujer no habría podido tomar la menor parte de lo que luego sucedió. O sea, dice, yo iba a hacer algo y mi esposa no tiene por qué saber, pues, ¿no? Los estudiantes tenían que hacer la disección de la parte lateral de un cuerpo humano. El primer sujeto era un cadáver de unos 60 años. Y aquella tarde yo comenzaba a hacer la disección de un miembro inferior, la pierna, digamos, ¿no? Va a cortarle la pierna. Volví a casa hacia las 5 de la tarde y apenas había pasado la puerta cuando mi mujer fue presa de un malestar repentino. Se sintió flaquear, titubeó, como si estuviera a punto de caer. Como yo ponía mi mano en su espalda, ella se irguió y entró en trance. Cuando se habla de entrar en trance, quiere decir de que hay diferentes tipos de trance. Hay un trance a nivel de ver y hay otro trance a nivel de que, digamos, el espíritu, digamos, que está vagando, se mete en el cuerpo incluso. Y esos son otro tipo de trance. Entonces acá lo que dice es de que ella irguió, o sea, se paró firme y entró en trance. Miren, controlada por una inteligencia extraña que dijo con gestos espantosos, ¿quién te crees para cortarme así? Le dijo, o sea, su esposa está hablando con una voz y su esposa le dice, ¿no? Hace con una voz, o sea, con unos gestos espantosos. ¿Quién te crees para cortarme así? Respondí, que yo no cortaba a nadie, pero el espíritu me interrumpió irritado. Pues sí, tú me cortas, tú descuartizas mi pierna. Al darme cuenta de que el espíritu propietario del cuerpo sobre el que había operado me había seguido probablemente hasta casa, quise hablar con él, haciendo en primer lugar que mi esposa se sentara en un sillón. A esto se opuso con fuerza el espíritu. Dice, el espíritu está poseyendo, miren, está poseyendo a su esposa en ese momento, diciendo que yo no tenía que tocarlo. Cuando le dije que tenía todo el derecho a tocar el cuerpo de mi mujer, él replicó, ¿tu mujer? ¿De qué estás hablando? Yo no soy una mujer, soy un hombre. Traté de explicarle que había dejado su cuerpo físico y que controlaba el cuerpo de mi mujer, y que su espíritu estaba ahí, aquí, y su cuerpo en la facultad. Cuando acabó dándose cuenta de esto, le dije, supón que diseco en este momento concreto tu cuerpo en la facultad. Esto no podría matarte, puesto que estás aquí. El espíritu admitió que esto parecía razonable, y dijo, yo creo que debo estar eso que llaman muerto, de manera que ya no haría ningún uso de mi viejo cuerpo. Si puedes aprender algo disecándolo, entonces ve ahí y disécalo. Después añadió de repente, señor, dame un comino. Esto parece que es una jerga de ese tiempo, ¿no? Le dije que no tenía. Entonces mendigó una pipa, diciéndome, me muero de ganas de fumar. Esta petición le fue también denegada, por supuesto. El hecho de que la señora Wickland había tenido siempre el horror de ver a alguien masticar tabaco excluyó la posibilidad de que su subconsciente pudiera juzgar, etcétera, ¿no? En resumen, sí, es de utilidad, digamos, para abrir la mente, leer estas cosas. O sea, no es que sea mentira. Esto de acá, digamos, incluso hay un sacerdote que hace la introducción, el prólogo del libro, ¿no? Y habla como, o sea, Carl Whitman fue un personaje muy respetado en su tiempo, muy, muy respetado, ¿no? No era, digamos, una persona, no era, era un psiquiatra, ¿no? Era un profesional, digamos, con estudios que están relacionados con lo que él, digamos, está acá hablando, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Les interesa el libro? ¿O de repente no les interesa? Sí, Javier, está ¿Sí? muy, muy interesante, sí.
Ok, listo, Sí, María. es igual. ¿Alguien, a ti te enviaré? ¿Alguien más quiere que les envíe el libro? Yo también quiero. Sí. Dos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pásamelo a mí. ¿A ti? Ya, listo, todo el grupo entonces. Ok, perfecto. Entonces, yo les digo, miren, este es uno de los libros, ¿qué te digo? Que les va a cambiar el panorama bastante. Así como el libro de la autora Fiore, que abre el panorama, esto también abre el panorama. Digamos, ¿por qué? Porque es con personas que publican esto a costa incluso de que le traten de loco, le traten de tonto. Porque generalmente cuando uno habla de estas cosas, pues, hay personas que no les gusta y piensan que están locos, ¿no? Pero igual, tienen que saltar esas cosas, ¿no? Pero ok, listo. Hay otro libro muy interesante. Este libro, si no está en internet, está en Amazon, ¿sí? Y este es interesante por lo siguiente. Este es, digamos, de un venezolano que ha sufrido ataques, así como el de Kevin que le están atacando, parecidos y peor todavía, peor. Pero resulta que él también era medium. Él los podía ver, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, miren. ¿No? Dice acá. También, este es igualito. Ustedes ponen, les voy a pasar también digamos, ponen Mi vida de espanto en Kindle de Amazon y lo descargan en digital. No está muy caro, creo que está $5 o $6, $9 creo, ¿no? No es gran cosa. Y el libro también es muy interesante porque es una experiencia viva de niño, los sueños, las pesadillas, cómo le atacaban, ¿no? Y acá hay una parte que vamos a leer, ¿sí? Dice aquí, un ratito. Dice, recuerdo que en una ocasión, dice, mi buena y apreciada amiga con quien compartía mis estudios profesionales, quien además era santera o espírita y espiritista, me pidió muy cortésmente que me realizara unos baños de limpieza espiritual y quisiera junto a ella algunas prácticas de reventamiento, de cualquier maleficio, o sea, liberarse, ¿no? Que hubieran lanzado sobre mí. A pesar de las dudas, así lo hice. Así que llegado el momento y la oportunidad, esta buena amiga me obsequió como parte de su protección espiritual un crucifijo, una cruz, de medianas proporciones, el cual debía colgar de mi cuello, atado con un cordón tricolor. ¿Quién hubiera pensado que pasaría exactamente todo lo contrario a lo deseado en aquellos buenos momentos? Apenas colgué de mi cuello aquel crucifijo, empecé a sentir que algo extraño recorría todo mi cuerpo. Horas después, no sabía qué pensar de aquellos terribles momentos. A donde quiera que iba escuchaba voces en mi cabeza que me decían, quítate ese Cristo, tíralo al piso, no te lo mereces. Es la voz que le están atacando, ¿no? O sea, las voces le están diciendo que se saque el crucifijo que se ha colgado, ¿sí? ¿A qué esperas? Escúpelo. El mayor temor que me asaltaba en aquellos instantes era tropezarme con la acera mientras iba caminando a casa, ya que sentía que me golpeaban y me empujaban, como si los espíritus literalmente estuviesen tratando de lanzarme al suelo. Ese era un temor legítimo que me abordaba en aquel momento. Claro que ninguna de estas voces lograba que yo materializara sus funestos deseos. Simplemente ocurrió que al llegar a casa retiré de mi cuello aquel cordón tricolor y encerré en un cajón aquel crucifijo que se suponía debía protegerme. Supe después, por boca de otra santera, santera le llaman a las personas que están en chamanería, esa cosa, ¿no? Que alguien fue atormentado de manera similar y terminó arrojándose a las ruedas de un vehículo para callar aquellas voces, ¿sí? Una terrible tragedia. En mi caso de seguro evitó mi espíritu protector. Pero el punto principal de este relato no debe estar enfocado en esta extraña historia de tormento, sino en que no debemos dejarnos llevar por las malas intenciones de algunos bajos espíritus. El mensaje es que todo debemos buscar la fortaleza en Dios y en nuestros guías espirituales y asumir con entereza cualquier corrección que debamos llevar a cabo por nuestras erradas acciones. Listo, vamos a seguir, ok. Y aquí sigue hablando acá, ¿no? Dice, milagrosamente más tarde conocería ya los maravillosos libros del profesor Allan Kardec. Allan Kardec comentamos anteriormente, es digamos, es un educador que en el año 1850, 55, 56 ordenó todo lo que es información ¿no? que viene por medio de mediums, lo bajó y los cerró en libros, ¿no? Y esos libros ahorita abundan en internet, hay bastante de eso. En el grupo tenemos compartido algunos libros de eso.
Y él encontró, dice esa información. Dice, libros que realmente fueron para mí como una revelación del mundo espírita y de las relaciones que se llevan a cabo con el más allá. Gracias a este conocimiento científico he podido desentrañar mis propios padecimientos. O sea, este libro le ayudó. Porque generalmente estos libros ayudan, porque ayudan a entender la parte invisible, cuando es como que yo no tengo información y nada, pues digamos, no sé sobre qué basarme. Y lo primero que me da es miedo, ¿no? Pero cuando uno comienza a leer, ¿no? Que hay seres, no hay en 4D y y todo lo demás, entonces uno comienza a ver, pues, dónde, o sea, dónde obtener información para entender eso. Porque así como hay seres malévolos, también hay seres benévolos, ¿sí? Ok. Entonces, nada, esto está hablando del libro y a qué quiero llegar. Listo. Acá él habla de la terapia de los imanes, él también lo menciona acá. Mire, pero antes de eso hay un descubrimiento que él hizo, que es parecido a lo que Carl Whitman hizo, ¿no? Miren acá. Dice, aprendió a controlar a los espíritus obsesores. Era la mañana de un nuevo día en que nos disponíamos a caminar fuera de casa, así que mi esposa y yo nos levantamos un poco más temprano de lo habitual. Aquella mañana disfrutamos de un café recién elaborado, nos vestimos con ropa deportiva adecuada por el momento y practicamos los ejercicios de precalentamiento. Ya fuera de casa, encaminando en la ruta establecida con anterioridad, nos tropezamos con unos vecinos que decían saludar. Vamos a saltarnos esto. Ya. Dice, yo me sentía realmente muy feliz y optimista y me parecía que era algo fuera de lo común y se lo atribuía muy especialmente a otra clase de rutina que decidí llevar a cabo antes de salir a casa. Dice, incluso antes de tomar el desayuno. Aunque parezca algo traído de los pelos, he decidido formalmente realizar todos los días 2 sesiones de terapias eléctricas o de electroshock en mi propio cuerpo. Exactamente como lo describo. Todos los días, a diferentes horas de la mañana y de la noche, he decidido llevar a cabo esta rutina, que por lo menos 6 minutos de duración en mi propia humanidad. Por supuesto que tuvo que recurrir a mi ingenio para colocar en una pequeña tabla de madera los extremos de una dirección eléctrica de un taco dimer. El dimer es un graduador, es como decir, ¿no? El voltaje que normalmente hay para enchufar los aparatos es 220. Con un dimmer yo puedo hacerlo en la mitad, 110, 50, 25, 10, ¿no? Entonces, con él regulaba el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Se estaba haciendo un pequeño electroshock de bajo voltaje, ¿sí? Dice, con un taco dimer en la que fijé unas láminas metálicas para que me ayude a regular o a reducir la intensidad del voltaje de la corriente doméstica en mi hogar, hasta alcanzar un nivel lo suficientemente cómodo para llevar a cabo esta terapia que aplico primero los talones de mis pies y luego mis brazos, sujetando y rodeando la punta de cobre de un cable desnudo sobre las muñecas, fijando los extremos de dicho cable en las láminas conductoras de corriente en mi propio gusto y conveniencia. Miren, a modo de cultura general, sería muy bueno para los lectores que se documentaran un poco leyendo el libro 30 años con los muertos del doctor psiquiatra Carl Whitman, el libro que hace un rato hemos leído, ¿no? Para que pudieran enterarse de cómo eran expulsados los malos espíritus del cuerpo de sus pacientes con el uso de terapia de electroshock. En el libro de Carl Whitman, él habla de estos terapias de electroshock, porque como Cefosa era medium, y él cuenta de que, y ese aparato que hace un rato que estaba en la foto, este aparato de acá, es eso casualmente. Es como un equipo de electroshock de bajo voltaje, que al aplicar a la persona que está con obsesores, ¿no? Con desencarnados, ¡pum! Los expulsa. Y su esposa ella veía, dice, uy, ya salió despedido, flap, ya se fue, ¿no? Lo que está contando Carl Whitman, él lo aplicó, ¿no? Y es lo que está contando acá, ¿no? Se aplicaba el electroshock, ¿sí? Y vamos a seguir con esto. Para que puedan enterarse cómo eran expulsados los malos espíritus del cuerpo de sus pacientes, con el uso de la terapia de electroshock. Muchos de ellos, sus pacientes, eran en su momento personas tan comunes como el que menos, pero muy necesitado de la expulsión de cualquier espíritu vengativo, opresor o obsesor. En aquel entonces, el doctor Whitman, quien además era espírita de vocación, o sea, seguidor de las lecturas de Allan Kardec, ya había logrado con éxito la expulsión de los espíritus obsesores de sus pacientes, quienes luego de una sesión de electroshock salían de su huésped e ingresaban en el cuerpo de una medium que manifestaba el dolor y la molestia que le causaba la electricidad. Eso era algo terrible para los espíritus. O sea, en otras palabras, el electroshock, así como tal, funciona, pues también de baja, digamos, de bajo voltaje también funciona. Y aquí dice este señor, ¿no? Actualmente en Europa la terapia electroconvulsiva es administrada de manera clínica en periodos de 3 o 4 semanas a algunos pacientes que presentan un severo cuadro depresivo. Dice 1 millón de personas reciben tratamiento cada año en el mundo, según un estudio de tal, ¿no?
Ok, vamos a seguir por acá. Y, digamos, y él investigando un poco más se encontró también con el tema de los imanes, ¿no? Entonces, y vamos a ver acá, dice, luego de llegar a la conclusión de que la fuerza con la que intervienen los espíritus agresores sobre la persona se debe muy particularmente a la influencia magnética de los espíritus, léanse los libros, recomienda el libro Los Medium, que es de Allan Kardec, el libro El Espíritu de Allan Kardec, el Evangelio, todos estos libros son de Allan Kardec. Y luego de enterarme de la novedosa terapia del biomagnetismo y el par magnético para estabilizar la energía del cuerpo utilizando unos pequeños imanes en diferentes puntos conocidos como chakras, decidí experimentar esta novedosa terapia, adoptándola a mis necesidades. Así que, dice, una tarde de abril me propuse atar un largo cordón de 2 imanes, extraído de 2 pequeños cornetas de 8 ohmios, y sujetarlos en mi cuello, de tal manera que uno de ellos quedara a la altura de mi chakra de plexo solar, 2 dedos por encima de mi ombligo, y el otro a la altura de mi chakra del corazón, 2 dedos más bajo de la base de mi cuello. La sensación que tuve al momento de colocarlo sobre mi torso fue que una entidad estaba retorciéndose con mucha fuerza en mi interior, como si estuviese dando algún tipo de pelea. Y ahí fue cuando pude darme cuenta de la veracidad de estos conocimientos sobre la energía del cuerpo y que ahora está siendo transmitida en las redes sociales e internet. O sea, en otras palabras, lo que él sintió es que los espíritus estaban retorciéndose dentro de su cuerpo, o sea, en otras palabras, estaban siendo expulsados, ¿sí? Y esto de aquí es el de los 2 imanes que hemos comentado en un momento, ¿sí? En las charlas, y él lo pone así. Yo lo pongo con cinta, pero también funciona así. Una es a la altura del timo, ¿sí? El timo es cuando ustedes dicen yo, eso, ahí, uno es ahí, y el otro es a 2 dedos del ombligo, arriba del ombligo, ¿no? Y lo que él cuenta es de que desde que se pone esto, ¡plup!, ya no tiene voces, ya expulsó y lo usa seguido, 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 seguido. En mi caso, yo lo recomiendo también, y algunas personas, nosotros cuando yo he trabajado con terapeutas, cuando he dado charlas a terapeutas, y pasé el monitoreo, les expliqué este tema, ¿no? Y como son terapeutas biomagnetistas, los que yo he estado dando la charla, y ellos tienen imanes en cantidad, ¿no? Entonces les decía, prueben con sus pacientes, y igual, con ellos he tenido reuniones cada semana, y después me contaban, sí, me dice, este paciente tenía problemas de tal y tal y tal, se puso los imanes y de ahí está contento, así que ya no se quitan los imanes, ¿no? Son temas de prueba y error, quizás a algunos no le funcione, pero a otros sí le puede funcionar, así como lo que está comentando Leonardo, ¿no? Cuestión de probar, a algunos le funciona, a algunos no, pero ya hay alternativas, pues, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro, Javier, gracias. ¿Sí? Bien, me acordé que está la película de Allan Kardec, en YouTube está buena. Ah, qué bueno, perfecto. Sí, Qué lindo. en YouTube y también en Netflix también hay uno que han puesto. Sí, sí. Está muy bonito. Ujú, gracias. Ay, ¿podrías Natalia. compartir ese enlace en el grupo de la película más tarde, pues? Dale, Ya. dale. Gracias. Ok, Natalia, gracias. Ok, ¿algún comentario? ¿Algo de lo que estamos hablando? ¿Todo claro? Listo. ¿Ayudaría a usar el zapper? El Zapper tiene otra función. En realidad, el Zapper más está orientado para lo que son patógenos, pero tiene otra función. O sea, de lo que yo he estado viendo, digamos, no, para esto no sé si aplicará. Me parece que no. Pero a nivel digamos, la graduación del Zapper tiene la orientación de eliminar patógenos. Sí, es lo que yo conozco. También es electricidad y te digo que cuando mi hijo lo usa, porque Sí. se supone que él lo usa para los parásitos, no microbios, todo eso, pero Ujú. sale con otra cara y él mismo me ha dicho, mamá, me siento mejor, me dice. Ah, bueno, será pues así, Ah, qué o sea, bien, que qué algo bien. ayuda. Claro, claro. Ahora, ¿tu hijo qué tiene? De todos los síntomas generales que he visto, Sí. eh, a él le han diagnosticado Asperger, pero primero le diagnosticaron eh, rasgos esquizoides. O sea, Ya. fue mal diagnosticado, pero todo va muy, muy similar en 3 espejos se da eso, ¿no? Ha estado muy mal, pero poco a poco él mismo Ujú. ya no
quiere nada de terapeutas ni nada, tomó un año solo, ya no quiere tomar nada. Tampoco Ujú, me accede a ingresar a las charlas, le pongo ahí para que vea los WhatsApps, tampoco entra. ujú, Bueno, la musiquita de Tom Keaton de la otra vez, ujú. puse la primera vez y no mamá, no, no mamá, me altera, me altera. Pero ahora se lo pongo así por momentos que no se puede escapar y ya está tranquilo escuchando. Ujú, Bueno, ujú. así vamos. Correcto, claro, claro. Sí, de hecho, digamos, hay niveles, ¿no? O sea, el tema del zapper que es eléctrico sí debe contribuir, pero digamos, lo que está de alguna forma, yo he probado a nivel de terapeutas que han probado, no solo yo, ¿no? Sino otros terapeutas que también le he dicho, me prueben con sus pacientes esto, para que usted igual me realimenten, me digan si funciona o no. Y el resultado ha sido muy buenos, muy, muy buenos. Entonces, por eso con confianza le digo, ¿no? Esto a gran parte de personas le va a funcionar, porque es un tema eléctrico, o sea, nuestra estructura magnética, eléctrica del cuerpo humano es similar en todos los seres humanos, somos similares, somos moldes similares, ¿no? Entonces, fortalecer el campo magnético, si algo fortalece, esto acá es mecánico, ¿se dan cuenta? O sea, puedes creer o no creer en Dios, puedes ser materialista, puedes tener las creencias que quieras, pero este es un tema mecánico y es tema eléctrico netamente. Ujú. Gracias, Ok, gracias. ya, pero sí, gracias también.